Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Aguirre Soriano. Yo les voy a estar platicando acerca de las aplicaciones particulares, apegándonos a lo que es el apéndice número 1A1, el cual estaremos hablando sobre definiciones de términos. Bueno, en este tema vamos a hablar sobre pequeñas definiciones, bueno, definiciones de conceptos en los cuales se están hablando sobre este manual. Primero vamos a hablar sobre el acamellonar. El acamellonar no es más que nada que la acción de colocar el material a un lado en el área de la medida, el material a un lado de la vía. Seguimos con el acceso controlado y financiación. El acceso controlado es la facilidad de acceso en la cual en puntos específicos de una autopista se puede llegar a unir, a unirse a un carril en general. Entonces aquí podemos ver una imagen y ya una terracería viene siendo lo que es eh, todo material natural que se encuentra a las orillas de la... Aquí podemos ver en la imagen que la terracería viene siendo lo que es aquí, esto. Ok, después vamos con eh, accesorios para funcionamiento de destellado. Estos son como un revelador u otro dispositivo de semáforo que se encuentran instalados dentro de para que puedan funcionar de manera estos focos y pueda llegar la energía eléctrica y pueda hacer uso de su funcionamiento, que es en este caso el paso o prohibición de paso de las personas. Después seguimos con lo que es un acotamiento. El acotamiento viene siendo lo que es una faja continua en el arroyo vial. El arroyo vial es una parte del acotamiento viene siendo entre la orilla y la línea del hombro de la carretera. O también viene siendo lo que es la guarnición de la banqueta o de la faja separadora. Seguimos con los aeródromos. El aeródromo viene siendo la unidad definida que es para el despeje, aterrizaje y movimientos de aeronaves. Entonces, aquí esta pequeña es para el despeje, aterrizaje y aquí puede ser para el movimiento de las aeronaves. Mientras que la aeropista viene siendo lo que es una pista igualmente, pero eso únicamente va a ser para el despeje y para el aterrizaje. Aquí no se va a hacer uso de los movimientos, únicamente despeje y aterrizaje. Ahora, un aeropuerto viene siendo una aeropista incluida, pero viene incluida con otros accesorios, por así decirlo, con los cuales vienen con instalaciones adecuadas para situar personas, entre otras cosas más. Seguimos con lo que es un alero. El alero es una estructura que sirve para detener el derrame de terracerías, como también obras de drenaje. También tenemos lo que es un alineamiento horizontal. Esto viene siendo lo que es una proyección del eje del proyecto, una vialidad sobre un plano horizontal. Entonces viene siendo lo que es esto, un alineamiento horizontal. Después tenemos lo que es un alineamiento vertical. Este es una proyección de desarrollo cuanto al eje del proyecto sobre un plano vertical. Es decir, esto se ve desde un eje vertical, o sea, hacia arriba, que va subiendo y conforme vaya avanzando la carretera. Ok, seguimos con lo que es la altura libre. Es un espacio mínimo que hay, un espacio mínimo libre que hay de la rasante de una carretera o una vialidad urbana y la parte más baja de la estructura. Entonces, esto es lo que es la altura libre. Desde la parte de la estructura baja la parte mínima y la rasante de la vialidad. Después seguimos con lo que es un amplificador del detector. El amplificador siendo lo mismo, el que es capaz de amplificar la señal producida por un detector a un grado suficiente para poder efectuar el control. Pues este amplificador es el que hace que puedan permitirse las luces cuando se apagan y prenden o los cambios de luces. Después seguimos con lo que es una anchura libre, el filete y la señal. La anchura libre viene siendo cuando es la reducción de la vialidad.
es decir, la reducción de la carretera. Aquí podemos ver la imagen como esta quiere decir que va a reducir la carretera. Ya en cuanto al filete, el filete viene siendo lo que es esta sección acá, la que es la que se le coloca en los señalamientos. Esto viene siendo lo que es un filete, y ya la señal, la información o el mensaje que nos quiera dar es señalamientos. Después seguimos con lo que es un arroyo vial. El arroyo vial, aquí podemos ver la imagen que es en cuanto a estas dos pequeñas orillas que se encuentran en la carretera. Forman esta parte de aquí que se encuentra a unos costados de los carriles. Después seguimos con una autopista. La autopista viene siendo la que es una vialidad. Esta contiene 4 o más carriles con una faja separadora que viene siendo la de acá. Y esta es de manera central y intersecciones generalmente resueltas a desnivel. Después seguimos con una banqueta. La banqueta es una faja que va destinada a la circulación de las personas. Es decir, esta faja va únicamente o sirve únicamente para que se transfieran las personas, ya sea a pie. Después tenemos lo que es una bifurcación. La bifurcación viene siendo lo que es la división de una vialidad. Es decir, una vialidad en general se va a dividir en dos vialidades. Eso se le conoce como una bifurcación. Después seguimos con los bordillos. Los bordillos son elementos que construyen sobre los acotamientos para evitar que el agua se erosione a la talud del terraplén. Después seguimos con lo que es cabina en plazas de cobro y lo que es una tarifa. La cabina viene siendo lo que es el cuarto, esto es la cabina, donde se encuentran los mandos de un aparato o máquinas de cobro. Las plazas de cobro viene siendo lo que es todo en general, o sea, desde lo que es la estructura, desde que vas llegando, todo eso lo conforma una plaza de cobro. En la cabina, los señalamientos, las tarifas, entre otras. Y a la tarifa viene siendo lo que es un precio monetario que se paga por utilizar el paso de la vialidad. Después seguimos con las casas de semáforo. Estos son rectángulos para intemperie, son apoyos de polvo y sirven para alejar el control y mando del paso vial. Después seguimos con lo que es una calzada. La calzada viene siendo lo que es la arteria principal, que es esta, que al salir del perímetro urbano se transforma en una carretera. Es una zona central en la cual se prolonga mediante la carretera. Entonces, esto viene lo que es una calzada. Después seguimos con una cama de frenado en rampa de emergencia. La cama de frenado de rampas de emergencia viene siendo una rampa. Esta rampa es para frenado para aquellos vehículos que no cuentan con un frenado o se les descompone. Entonces, se ubica a un costado o entre una bifurcación, por así decir, de la carretera para que puedan pasar ahí y puedan frenar. Después seguimos con lo que es un camellón. El camellón viene siendo lo que es esta parte de acá, que es un lomo continuo de materias destinadas a la construcción o conservación de una obra vial, que se coloca a lo largo de un tramo mientras dura una obra. Después seguimos con lo que es una carátula de intervalos. Este es un cuadrante calibrado o es un dispositivo similar en las cuales está equipado de elementos para ajustarlo por medio del cual se puede subdividir en ciclos. Seguimos con lo que es una carretera. La carretera es una vialidad pública. Después está pavimentada y dispuesta para el tránsito de los vehículos, es decir, para que puedan transitar vehículos y con accesos controlados o sin accesos controlados, entre otras cosas más. Después vamos con lo que es un carril. El carril viene siendo lo que es una de las fajas de circulación. Entonces, y de la carretera se divide en carriles, ya sea dependiendo del sentido que se vaya yendo. Después seguimos con lo que es una ceja. La ceja es un doblez perimetral de la placa de una señal para darle una rigidez, que viene siendo aquí esto. Después seguimos con lo que es un ciclo. El ciclo viene siendo lo que es el lapso que se va dando por secuencia completa de unas indicaciones del semáforo, es decir, todo un ciclo que va pasando desde
color rojo, al amarillo y el verde. Todo eso es lo que se llama un ciclo. Después seguimos con lo que es una ciclovía. La ciclovía viene siendo lo que es una vía pública para la circulación únicamente de personas que utilicen bicicletas o ciclistas, que viene siendo esta pequeña parte. Y ya el tránsito viene siendo lo que es el movimiento de vehículos que se da en una vía. Ok, seguimos con lo que es un coeficiente de intensidad luminosa. Este viene siendo lo que es la relación entre el brillo aparente de un elemento reflejante y la iluminación incidente sobre el mismo elemento, es decir, la intensidad que emite y recibe la otra persona. Y aparte sigue lo que es el factor de iluminación, que viene siendo la cantidad la cantidad de luminidad que se le da al momento de encender las luces. Después seguimos con el coeficiente de refracción, que este viene siendo la relación entre la haz de la luz incidente y la haz de la luz reflejada en una película de determinadas áreas en específico. Seguimos con el control maestro. Este viene siendo un control de semáforos de tipo automático que sirve para supervisar un sistema de controles secundarios, es decir, que lleva un control automático este tipo de semáforos que ya lleva un orden y van de manera automática su ciclo. Seguimos con lo que es una corona. La corona viene siendo lo que es la superficie terminada de una carretera comprendida desde sus hombros y guarniciones de una calle. Es decir, la corona viene incluyendo todo, desde las guarniciones desde las guarniciones, las calzadas, la rasante, todo. O sea, desde que se inicia desde las guarniciones hasta la otra parte. Entonces, todo eso se le conoce como una corona. Después seguimos con lo que son los cruces. Las cruces son intersecciones de dos o más vías en una visibilidad de otras vías tales que pueden ser férreas de agua, peatones o etcétera. Después sigue lo que es una cuerda. La cuerda es una recta que va comprendida de entre dos puntos de una curva horizontal, es decir, desde un punto de acá hasta acá se le conoce como una cuerda. Después sigue lo que es una cuneta. Esta cuneta se le conoce como un canal en el que tiene una pendiente para que poder drenar el agua que se obtenga por medio de la precipitación. Después seguimos con lo que es una deflexión. La deflexión es el ángulo que se da en el eje de la vialidad en un punto de inflexión de la curva, es decir, el ángulo que se le vaya a dar aquí, de manera, así, como una tipo rebanada de pastel, que se da aquí, el ángulo entre la curva que se da de un extremo a otro, viene siendo lo que es la deflexión. Después seguimos con la deflexión dinámica. Esta viene siendo una deformación horizontal máxima respecto a las posiciones inicial o línea de acción de la barrera de protección. Es decir, cómo vamos notando que va, este, va moviéndose el coche. O sea, no va de manera lineal, sino que se va haciendo una deflexión. Después vamos con lo que es el derecho de vía. El derecho de vía viene siendo lo que es la superficie de terreno cuyas dimensiones fijas la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana se requiere para la construcción, conservación y reconstrucción de amplificación, protección, de uso adecuado de una vía de comunicación. Entonces, el derecho de vía viene siendo lo que es aquí para que se puedan amplificar después si es que es necesario de aumentar otra vez la carretera. Después vamos con lo que son los desfasamientos e intervalos. El desfasamiento es el número de segundos o porcentaje de ciclos que tarda cada fase las indicaciones de las luces. Y ya los intervalos son los que van de una fase a la otra, cuánto tiempo es lo que van dando. Después vamos con los dispositivos de canalización para protección de obras. Estos dispositivos son estos que podemos ver acá, que nos permiten para poder prevenir o dar una protección al momento que se está dando un mantenimiento a una obra, entre otras cosas más. Y después va lo que es la desviación. La desviación viene siendo lo que es, conforme se vaya dando un mantenimiento, entonces indica que en esta parte no se puede transitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ocurre una desviación pasándose al otro carril. Señalamiento para protección en zonas de obra. El señalamiento viene siendo lo que es esto. Esto quiere decir que nos está señalando que ahí no se puede cruzar. Es más, acá dice que dice desviación. Entonces, esto es lo que quiere decir un señalamiento.
Y una zona de obra es lo que se está haciendo en cuanto a una obra vial, ya sea que se le está dando un mantenimiento, una reconstrucción, entre otras cosas más. Después vamos con los dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad son elementos que sirven para prevenir y proteger al usuario del camino de aquellas situaciones. Pueden ser estos, o por ejemplo, también pueden ser hay a veces que muy rara vez se ven topes, que también son dispositivos de seguridad para poder ir a una velocidad menor. Después seguimos con lo que es un enlace. El enlace viene siendo que es el tramo de una vía destinada a vincular dos ramas de intersección. Entonces aquí podemos ver cómo esto es un enlace en el cual esta parte de acá va lanzando a esta vialidad. Posterior, vamos con lo que es un entronque. El entronque viene siendo una zona de dos o más vialidades donde se cruzan y se unan permitiendo la mezcla de corrientes de tránsito. Es decir, se va incluyendo esta junto con esta y esta forma una sola, con la cual produce una corriente de tránsito. Seguimos con el estacionamiento y estacionarte. El estacionamiento es una parte de una área destinada a los vehículos para que puedan pararse, pararse. Y al estacionarse es la acción de pararse en un lugar donde se puede estacionar. Seguimos con los estribos. Los estribos vienen siendo los apoyos extremos de una superestructura de un puente o paso de desnivel. Viene siendo lo que es esta parte de acá para que no ocurra un accidente. Después seguimos con la faja separadora. La faja separadora viene siendo una franja de anchura en la cual está delimitada por rayas de pintura, separando o por guarniciones, separando un carril del otro. Después seguimos con una fase de circulación. Esta viene siendo una parte del ciclo del semáforo que se le asigna a la corriente la corriente de tránsito. Es decir, viene siendo lo que es esto. Y después seguimos con la vialidad. La vialidad viene siendo lo que es esta parte de acá, o sea, la carretera y una vialidad urbana. La vialidad urbana se ocurre en tránsitos en ciudades. Entonces, aquí como vemos hay una ciudad. Entonces, por lo tanto, esto que viene siendo una vialidad urbana. Después seguimos con lo que es el gálibo. Sección libre, que es esta parte de acá, más que se requiere considerar para una vía de comunicación en la cual se proyectan puentes, túneles o pasos de desniveles. Esto viene siendo esta pequeña sección libre mínima que es. Después seguimos con una glorieta. La glorieta es una intersección nivel donde el movimiento vehicular es rotatorio. Entonces, esto es una glorieta donde circulan los vehículos de manera rotatoria. Seguimos con las guarniciones, que es un elemento parcial enterrado que es generalmente de concreto y se ocupan para delimitar la banqueta junto con con la carretera. Seguimos con lo que es un helipuerto, es un aeródromo, que es, o sea, un aeródromo que ya habíamos explicado que va destinado nada más para el despeje y aterrizaje de helicópteros. Seguimos con lo que es un hombro, el cual es un espacio únicamente para los peatones, para los peatones y que luego se encuentra en la salud inferior de las cunetas. Seguimos con un interruptor manual que viene siendo dispositivos auxiliares de un semáforo para hacer funcionar a mano un control automático. Entonces, se controla mediante el uso de la mano. Seguimos con lo que es una intersección. La intersección es donde hacen encuentros diferentes vías. Entonces, aquí podemos ver que es una intersección en cruz. Después seguimos con el intervalo de despeje, que es donde es la parte donde pueden caminar de forma segura los peatones, ya que aquí lo indica con estos señalamientos. Después seguimos con lo que es una isleta, es una superficie prohibida para el paso del tránsito de vehículos. Pues esto es bien lo que es una isleta, donde no pueden transitar los vehículos y puede ser transitada por peatones. Después seguimos con lo que es una parada. La parada viene siendo un lugar destinado para maniobras de acceso y descenso de pasajeros. Pues aquí se pueden parar o maniobrar los vehículos que deseen. Después sigue un parapeto y un puente.
El parapeto viene siendo el barandal colocado que va a lo largo del puente. Esto es lo que se llama parapeto, que puede servir de ayuda para que las personas no se puedan caer, entre otras cosas. Y el puente viene siendo una construcción que puede estar unida al, a la vía. Seguimos con lo que es una película reflejante, que es un elemento plástico flexible. Sirve para reflejar la luz, ya sea de manera nocturna, estas se ocupan para dar señalamientos, entre otras cosas más. Después sigue lo que es un pictograma. Son signos de representación esquemáticos para dar señalamientos o dar algún tipo de mensaje en las vías. Después sigue lo que es el proyecto, es un conjunto de planos, eh, datos, normas, especificaciones y entre otras indicaciones, las cuales sirven para ejecutar una obra. Después sigue lo que es un radar. El radar es un aparato transceptor de ondas de altas frecuencias. Este es capaz de poder rastrear la velocidad que va circulando un vehículo al pasar de manera cerca de él. Entonces nos va indicando la velocidad que va llevando ese vehículo. Después sigue lo que es una rampa de emergencia para frenado. La rampa de emergencia para frenado, permíteme. Entonces seguimos con la rampa de emergencia para frenado. Esto lo que es una franja auxiliar, muy aparte de lo que es la carretera, en la cual está acondicionada para disipar la energía cinética que se produjo en el vehículo, para que quede, para que permita que esta energía vaya disminuyendo y prevenga de cualquier tipo de accidente. Después seguimos con lo que es la rasante. Esta viene siendo lo que es la proyección de desarrollo del eje de la corona de un carretera sobre un plano vertical, es decir, viene siendo esto. De casa es el eje de la corona en un plano vertical, conforme vaya subiendo, es lo que se da dando la rasante. Después sigue lo que son los reflejantes, que es una característica de ciertos materiales que permiten la reflexión del haz luminoso, es decir, que al momento que se provoca que se vayan iluminando con la luz de los vehículos, se van iluminando los materiales que llevan este reflejante. Después seguimos con lo que es un retorno. El retorno viene siendo lo que es el movimiento que permite a un vehículo regresar al sentido opuesto. Es decir, cuando veamos una flecha, esto puede decir que aquí nos puede dar que puede haber un retorno, es decir, pasar de un carril al otro. Después seguimos con lo que es la ruta. La ruta viene siendo lo que es una vía o un de rotero seguido para ligar a varias poblaciones, es decir, llegar a un lugar, es decir, de manera, de manera general, seguir un camino, llegar. Después seguimos con lo que es una sección transversal. Este viene siendo lo que es un corte vertical normal al alineamiento normal de la vialidad. Entonces es un corte vertical, es decir, es es como por así decir, el ancho de la carretera con el largo. Después seguimos con los semáforos Tumbo. Estos son tableros eléctricos en los cuales se utilizan en los carriles de cobro, es decir, para las zonas de cobro, donde se ocupan para indicar que no pueden pasar y al momento de verde que sí pueden pasar. Seguimos con lo que es una señal y una señal elevada y un tablero. La señal es un dispositivo en el cual se coloca en el hombro de la corona, es decir, en el hombro viene siendo la orilla, y eh, para prevenir, restringir o informar al usuario de un mensaje que se le quiera dar. La señal elevada es la que se tiene a una altura igual a 5.5 metros o ya sea mayor. Y un tablero viene siendo lo que es esta parte donde se escribe la señal. Entonces, esto es un tablero, esta es la señal y esto es una señal elevada. Después seguimos con la simbología, los símbolos. Los símbolos son figuras en las cuales nos quieren emitir mensajes o nos quieren informar una advertencia o prohibir algo, entre otras cosas más. Después tenemos lo que es los señalamientos de mensaje cambiable y el sistema de inteligencia del transporte. Es decir, esto puede ser un sistema de inteligencia de transporte
porque es formas seguras que nos permiten a ayudarnos a los usuarios de la vialidad. Y las señales de mensaje cambiable son señales que son generalmente elevadas, aquí como podemos verlas, y informan al usuario mediante los mensajes luminosos y en tiempos reales. Después seguimos con lo que es una superficie de rodadura. Esta superficie de rodadura es una área en la cual, vía de circulación en rural o urbana, en la cual únicamente transfieren los vehículos automotores. Después seguimos con lo que es un talud. El talud es una inclinación de la superficie de cortes por terraplenes. Entonces, al momento de hacer un corte de aquí, se está viendo lo que es un talud. Después seguimos con lo que es un vado. El vado es el cambio de alineamiento, ya sea vertical o para permitir el cruce de una corriente inferior a agua sobre una superficie de rodadura. Seguimos con la velocidad de marcha, la de operación y de proyecto. Entonces, la velocidad de marcha es la velocidad que da mediante un grupo determinado de vehículos, que es decir, va a un grupo determinado de vehículos va a una determinada velocidad. En cambio, la de operación es la que vemos aquí, la que viene emitida por prevalecientes del tránsito, es decir, ya sea que por normas o seguridad nos emiten una velocidad a la cual debes de ir en ese tramo de la carretera. Y la velocidad de proyecto es una velocidad para dimensionar ciertos elementos de la carretera, es decir, se le da una velocidad hipotéticamente. Después vamos con lo que es una vía primaria. La vía primaria viene siendo el espacio físico, y puede ser esta acá de acá, en la cual su función es facilitar el flujo del tránsito, es decir, conforme vayan pasando acá, esta vía primaria se ocupa para vehículos que obtengan una emergencia, como puede decir, luego vemos las ambulancias o las camionetas de policías que ocupan esta vía primaria. En cambio, la vía secundaria viene siendo igual un espacio físico, el cual su flujo de tránsito vehicular no es continuo, puede haber paradas, entre otras, o ¿cómo se le llama? Conjunto de amontonamiento de vehículos. Y una zona urbana viene siendo lo que es un lugar donde está emitido por grupos de personas muy grandes, casas también de mucha magnitud, y hay muy pocas áreas verdes. Después seguimos con lo que es una zona escolar. La zona escolar, la zona escolar es una obra de área adjacente a un centro escolar en la cual se ocurren movimientos escolares considerados. Seguimos con lo que es una, una zona rural, cual la zona rural es una extensión territorial entre centros de población, entonces hay más territorio que centros de población. Y así es como terminamos el apéndice A1. Siguiéndonos al apéndice A2, vamos con el instructivo para el trazo en campos de rayas separadoras de sentido de circulación en curvas. Empezamos con las generalidades. Ya habíamos hablado, vamos a hablar sobre los tramos de rebase prohibido y permitido en curvas, tanto horizontales como verticales. Entonces, sabemos que un tramo de rebase prohibido es donde no se permite el rebase de vehículos, es decir, si va un vehículo adelante de ti, no se permite, en ciertos tramos, ahí se consideran como tramos de rebase prohibido, es decir, no podemos rebasar al vehículo que tenemos enfrente. Y también están los tramos de rebase permitidos, en los cuales sí podemos rebasar. Todo esto se indica bajo ¿a qué? Bajo una raya separadora de sentidos de circulación, ya sea que sea continua o discontinua. Entonces, después de eso, vamos a hacer uso también de las distancias de visibilidad. Estas pueden ser de rebase. ¿Cómo se obtienen estas distancias? Ok, estas distancias se obtienen mediante lo que es la multiplicación de la velocidad de operación por 4.5. Ya habíamos explicado que la velocidad de operación es la que vemos aquí en las orillas de las carreteras, que se multiplica por 4.5 y se obtiene mediante una tabla que está, un gráfico que se verá a continuación.
Seguimos con las distancias de visibilidad. Estas son aquellas que se miden entre dos puntos situados al centro del carril a una distancia de 1,20 a los ojos de observadores. Eh, dice que cuando la distancia de visibilidad es menor a la distancia de visibilidad de rebase, entonces se lo considera como una zona de rebase prohibido. Vamos a hablar sobre el método para marcas de las rayas. Para esto vamos a hacer únicamente un premarcado en el eje de la carretera que va a servir de guía para después, posterior, pintar nuestra raya separadora. Eh, Vamos a hacer acá un pequeño premarcado, ya sea con algún tipo de material que ocupemos, el cual nos va a servir para poder después hacer nuestra raya separadora. Una vez que ya tengamos esto, vamos a hacer a delimitar tramos en partes aquí, tramos, para, para, para poder hacer después posterior nuestra raya separadora. Para este método vamos a hacer uso de personal, un equipo necesario, dos observadores que van a ser los que van a estar ocupando, haciendo los trazos y ejecutando el método, dos bandereros que van a servir si es que es una zona que es transitada por vehículos, dos equipos de transmisores receptores portátiles, que son estos de aquí que podemos ver, un dispositivos de protección en obras, que son estos que nos sirven que nos sirven para canalizar, protegernos y avisar. Un onfímetro, o como también lo conocemos como cinta métrica de 20 metros, dos miras de 1,20 metros de altura y 7 picadillones para poder marcar nuestros tramos. Vamos a determinar nuestra distancia de visibilidad mediante esta gráfica, que va a ser ocupando la velocidad de operación con esta línea roja. Vamos a ubicarla, por ejemplo, lo ubicamos así, y una vez que lo ubicamos y haya un cruce entre la línea roja y la velocidad de operación, bajamos para obtener nuestra distancia de visibilidad. Una vez obtenida, vamos a estar midiendo cuerdas de 20 metros sobre la orilla interior del arroyo. La orilla interior del arroyo, ya habíamos hablado que es esto. Entonces vamos a empezar desde un punto de referencia y vamos a ir este, trazando cada 20 metros, haciendo trazos para poder remarcar las distancias de cada 20 metros. Entonces, los observadores 1 y 2 se van a colocar en las orillas de los arroyos, o también se pueden colocar al centro de cada carril, es decir, acá o acá. Entonces, se van a separar a la distancia de qué? A la distancia de nuestra distancia de visibilidad de base. Entonces, aquí va a estar nuestro operador 1 y nuestro operador 2 va a estar acá, y la distancia de acá va a ser la distancia de visibilidad de rebase que obtuvimos anteriormente. Esto es lo que aquí empezamos y pongamos que aquí está bueno, que empezamos de aquí y aquí está nuestro segundo operador. Operador 1, observador 1, observador 2. Entonces, vaya avanzando 20 y 20. Entonces, conforme vayan avanzando, van a llegar a un punto donde van a ver y aún va a existir la línea de visibilidad. Entonces, una vez que ya llegamos a ese límite, se va a seguir otros 20 metros, y cuando avancen 20 metros ya no se van a poder ver. Entonces, ahí es cuando se sigue avanzando, no se van a ver, no se van a ver, hasta el punto de aquí, hasta el punto de aquí es donde se van a, hasta el punto de aquí. De aquí ya se vuelven a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos dos puntos donde se vieron como última vez, se las citan como punto A y B'. Y los puntos donde se volvieron a ver, se las citan como B y como A'. Entonces, ¿qué pasa? Que de la A a la B se le conoce como una zona de rebase prohibido en la dirección indicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los vehículos que circulan en este carril no pueden rebasar. ¿Por qué? Porque apenas van a pasar la curva. Entonces no se sabe qué es lo que viene después. Entonces, como no sabemos, no está, o sea, aquí lo dice, prohibido. No se puede rebasar al vehículo que tenemos adelante en este tramo. Ya cuando pasemos acá, conforme vamos avanzando aquí, es
y es que, pues, que ya podemos ver lo que hay en el otro carril de aquí. Entonces ya aquí podemos rebasar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí están las líneas. Esta es una raya separadora, de distancia de línea discontinua. Las discontinuas que nos indican que puedes rebasar y las continuas que no puedes rebasar. Lo mismo ocurre acá, de la A' a la B', hay una línea, una raya separadora, dirección discontinua, continua, en la cual nos dice que no puede haber rebase porque apenas va a pasar la curva y no sabemos cómo viene este carril. Entonces, en esta parte no podemos rebasar. Una vez pasando aquí el punto, aquí ya se sigue con la línea discontinua, entonces quiere decir que ya podemos rebasar, porque ya podemos ver qué es lo que hay en esta parte del carril. Y aquí vemos que de aquí a aquí es nuestra distancia de visibilidad de rebase que obtuvimos, y aquí son las líneas visibles, estas son las líneas visibles, y estos son obstáculos que a veces podemos encontrar en las curvas. Ahora, para el procedimiento en curvas verticales, básicamente es lo mismo. O hacemos el uso de la operación con la línea roja, obtenemos nuestra distancia de visibilidad de rebase y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer trazos de trazos con cuerdas de 20 metros, hacemos los trazos en las orillas del arroyo, a todo lo largo de la curva que queremos hacer uso. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, los observadores se colocan a la distancia de la visibilidad de rebase que se obtuvo y se va avanzando a un tramo de 20 metros cada uno, así conforme de manera se van avisando uno del otro, le va avisando que va a avanzar 20, entonces, por ejemplo, uno le dice voy a avanzar 20, entonces el otro avanza igual, para que vayan de manera uniforme e igual. Una vez que ya te tengas, se procede a tener esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues pongamos que inicia acá y acá. Okay, es de aquí a aquí es la distancia de visibilidad de rebase. Conforme vayan avanzando, van a llegar al límite que va siendo que es el límite donde aún se pueden ver, y conforme vayan a los siguientes 20 metros, ya no se van a seguir viendo. Entonces, estos son los puntos de referencia que aún se pueden ver. Conforme se vayan avanzando, se dejan de ver, va a llegar al punto donde llegan a un tramo en los cuales se van a volver a ver y se vuelve a trazar otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos distancias son distancias que en esta parte de acá, que no se ve conforme en este carril que va subiendo, no puede ver rebase. Se considera como tramo, una zona o tramo de rebase prohibida, en la cual este carril no puede rebasar porque no sabe cómo viene este carril. Una vez pasando o llegando al punto máximo de la curva vertical, ya se puede ver lo que hay en el siguiente carril, ya puede ver rebase, es decir, aquí ya tiene una línea, línea discontinua, porque ya se puede rebasar, pero obviamente con mucha precaución. Y lo mismo ocurre acá, en este carril conforme va avanzando, no puede rebasar porque no sabe qué es lo que viene en cómo viene este carril, si es que vienen vehículos. Entonces, hasta que llega a este punto, puede rebasar. Y aquí podemos verlo en la imagen. Aquí, como todavía no llegamos a estos límites, aún en este tramo de aquí para allá se puede rebasar en este carril, igual en el otro. Pero conforme va avanzando, ya no puede rebasar. En cambio, este sí, porque ya pasó la curva y ya puede ver qué es lo que hay adelante. Y al momento de acá los dos pueden hacer un rebase. Lo mismo ocurre acá, este va subiendo y no puede rebasar, y este como ya va bajando, ya puede rebasar. Y pues así es como finalizamos nuestro apéndice 2 explicando sobre cómo hacer este tipo de trazo. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por la atención que me dieron.